Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Nunca tan oportuno conversar a esta hora de la noche con el presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, Luis Carrasco. Doctor Carrasco, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Más adelante tendremos también al candidato de Perú Patria Segura, Renzo Reyardo. Hay un tema justamente ahí con Fernando Sillonis, que había sido separado, pero está yendo su caso a través del Poder Judicial. Y también tendremos una mesa de mujeres. Las mujeres van a hablar hoy, entre otras cosas, sobre el caso Julio Guzmán, ¿no? Nunca tan oportuno que las mujeres, 3 mujeres además, van a estar sentadas aquí: Arlet Contreras del Frente Amplio, Alexandra Ames de Somos Perú y Leslie Chica de Alianza para el Progreso, se manifiesten y den su opinión sobre lo que todo el mundo comenta en estos días. Doctor Carrasco, bienvenido nuevamente. Buenas noches, señor Chincha. Creo que el caso de Daniel Mora es el más oportuno, más urgente, a la luz de la ratificación de la señora esposa de el candidato aún, Daniel Mora. La señora Jauregui este domingo se ha ratificado en la denuncia, pese a que el señor Mora ha querido desviar en su manifestación, incluso desacreditar o por lo menos rebatir las afirmaciones de su esposa. ¿En qué va exactamente el caso, teniendo en cuenta que cuando conversamos el sábado por la radio usted decía que el Partido Morado había presentado documentación incompleta y que el candidato Mora no había presentado una carta formal pidiéndole a usted o al jurado que retire su candidatura? Al día de hoy, ¿cuál es la situación del señor Mora? No se ha presentado ni el señor Mora personalmente al Jurado Electoral Especial, ni el partido tampoco ha presentado una solicitud de retiro. ¿Todavía? Todavía, porque la que presentó se le indicó de que el artículo 36 del reglamento que norma este proceso electoral señala puntualmente que debe de adjuntarse el acta de acuerdo del retiro. Del partido. Del partido. Si es que el partido es el que solicita el retiro del candidato. Entonces, ese es el requisito imprescindible. ¿Por qué? Porque en esa acta de acuerdo tiene que estar los que han asistido, acordado el acuerdo de retiro, cómo ha sido el debate previo que ha antecedido a esa decisión de retiro. Entonces, todo eso se tiene que verificar como requisito que la propia norma exige. Entonces, si no se presenta ese documento, es imposible que el jurado electoral pueda pronunciarse sobre una solicitud de retiro de la organización política. Por otro lado, el tema de la renuncia. Para la renuncia, el artículo 37 señala como único procedimiento válido que el candidato se presente personalmente a legalizar su firma. Cosa que Mora no ha hecho. Indudablemente, no se ha presentado ante el jurado electoral. ¿Por qué personalmente? Ese es un requisito para que así se garantice la autenticidad de la voluntad del candidato. Porque de otra manera, pues el candidato podría señalar, bueno, hay discrepancias internas, en fin, pero si es que el propio candidato va, como lo exige el reglamento, y legaliza su firma, certifica su firma ante el secretario del jurado electoral, ¿qué reversión de su voluntad puede darse después? Ninguna, porque él mismo está expresando ello y nosotros estamos garantizándole la autenticidad de esa voluntad. No porque nosotros se nos ocurra hacerlo, sino porque la ley establece esa garantía a favor de los candidatos. Por eso dice que es el único encauzamiento, el único procedimiento válido para un procedimiento de renuncia. No hay otro. Ya, pero, por ejemplo, del documento que ha presentado el Partido Morado, pidiendo que saquen de su lista al señor Mora, si usted solo con ese documento retirase o decidiese retirar, digo yo, al señor Mora de la lista, usted incurriría o el jurado incurriría en una falta. Es decir, ¿por qué no se puede retirar así con la sola carta del Partido Morado? Porque la norma establece imperativamente que debe adjuntar el acta del acuerdo. ¿Y eso el Partido Morado lo sabe? Indudablemente, está en el reglamento que norma este proceso electoral. Y el Partido Morado no lo presentó. Presentó una solicitud donde decía por escrito que pide el retiro porque se ha tomado conocimiento de este proceso de violencia familiar en el que se han dictado medidas cautelares a favor de la señora esposa del presunto agresor o del agresor. Entonces, esto lo que señala, dice que habiéndose enterado de ello es que pide el retiro. No hay documento de acuerdo del partido
Y reitero, este es un requisito imprescindible, lo señala el propio reglamento en su artículo 36. Si no se cumple con ello, es imposible que el jurado electoral pueda emitir un pronunciamiento sobre esta solicitud de retiro. Ahora, sobre el tema de renuncia no se dice absolutamente nada en el escrito que presentó el Partido Morado. O sea, el retiro se hace por la causal, en todo caso, de que han tomado conocimiento de la existencia de este proceso de violencia familiar. De retiro no se dice nada. Entonces... ¿Cómo que no se dice nada? En la solicitud de retiro del Partido Morado no se dijo absolutamente nada de la renuncia que habría presentado el señor Mora al partido. Entonces, ¿qué dicen? Dicen puntualmente nada más que piden el retiro por motivo que se han enterado de la existencia de este proceso de violencia familiar que él no declaró al partido ni declaró al jurado electoral. Pero no agregan que el señor Mora pide que lo saquen de la lista, que es un requisito para que la renuncia sea válida. No se dice en absoluto nada sobre la renuncia, ni menos que el partido lo haya excluido como militante. No se dice absolutamente nada de eso. ¿Esta es una renuncia trucha? ¿Una renuncia bamba? ¿Una renuncia fake? Un saludo a la bandera. Concretamente, la renuncia desde el punto de vista formal, la única que regula nuestro procedimiento de reglamento para estas elecciones es que él vaya personalmente y legalice su firma ante mi secretario. Así se le garantiza la autenticidad de su voluntad. De otro modo, se está hablando de cualquier renuncia, por eso digo, es una falacia, es una mentira con apariencia de verdad. Así de duro. Ahora, una pregunta que creo que cabe en este momento. ¿Desde cuándo su jurado, el jurado que usted preside, supo del caso del señor Mora? Porque, a ver, a ustedes incluso hay varios partidos que los han criticado, y no podemos esperar otra cosa, que los critican porque hasta que los han sacado de la lista por no declarar un auto. Y Juan Cheput el otro día nos decía, oiga, pero con mi caso lo llevaron hasta la Corte Suprema y revisaron hasta la Corte Suprema si tenía o no procesos, sentencias, etcétera, etcétera. ¿Ustedes desde cuándo sabían del caso de violencia familiar en el que está involucrado, y lo estuvo desde abril del 2019, el señor Mora? 7 de enero. 7 de enero. El jurado electoral especial, el 7 de enero, toma conocimiento por el informe del fiscalizador de este hecho. Ahora bien, el fiscalizador recibe el documento el 24 de diciembre. El fiscalizador, pero el fiscalizador no depende directamente del jurado electoral especial. ¿Quién es el fiscalizador? El fiscalizador es un miembro del área de fiscalización que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Pero usted tiene, digamos, injerencia sobre él. Yo no lo contrato, o sea, es un personal del Jurado Nacional de Elecciones. Pero que le tendría que reportar a usted, oiga, acá hay un caso de violencia familiar. Indudablemente, esa es su función, pero no lo reportó. Recién lo hizo el 7 de enero. Correcto, lo reportó el 7 de enero. Ya, ahora, la pregunta es, si usted fue avisado el 7 de enero, ¿por qué no se tomaron acciones el 7 o el 8 de enero? ¿Por qué se ha esperado hasta que pasen 16, 7 días más, yo diría 9 días más, para que su despacho tome cartas en el asunto? Señor Chincha, el tema es, asumo de que en realidad ha habido 7 días de demora, como usted dice aproximadamente, pero el tema es puntual. Si yo sacara la resolución, no le hubiera sacado esa fecha, la sacara hoy día, igual no podía ser excluido. O sea, ¿por qué? Porque la fecha de exclusión por omisión en la declaración de hoja de vida, situación en la que incurrió el señor Mora, solamente podía darse hasta el 20 de diciembre. De acuerdo, pero si usted el 7 de enero fue avisado, el 8 de enero podría haberle dicho al Partido Morado, esto no lo han declarado. Ya, está bien, el 27 de diciembre se venció el plazo para excluir candidatos. Preséntenme un papel, porque acá hay un señor que le pega a su mujer y le da patadas en el suelo y no puede ser congresista. Perfecto, señor Chincha, pero reitero, el Jurado Electoral Especial tiene una alta carga de trabajo y tenemos como ese caso diversos. Estamos viendo las resoluciones que colgamos a diario. Cada caso es emblemático a diario y nos toma bastante trabajo, estudio, evaluación. De manera que, reitero,
retrasado probablemente una semana, pero es por, en todo caso, distribución del trabajo. Ya. Pero sencillamente acá no ha habido nada alejado de lo que sea correcto, porque, reitero, aún así, sacando la resolución hoy día, el señor no podía ser excluido, porque a partir del 20 ya era imposible excluirlo, y la información llegó después del 20 al Jurado Electoral Especial, después del 20 de diciembre. Pero igual se da cuenta que, digamos, la diligencia que se le ha visto y es celebrada, saludada, es importante que un órgano como el suyo actúe prontamente. Aquí se le pasó un poco más del tiempo, ¿no? Es decir, si recibe el 7, es un caso muy grave, señor Carrasco. Además, con todo respeto le digo, la sociedad entera está vigilante y no puede actuar con medias tintas con respecto a un agresor de esas características, que además no solo está en la denuncia, sino también está en el testimonio que la señora misma ha ofrecido la noche del domingo. Discúlpeme, pero si el 7 de enero ustedes tenían información ya, 8, 9, esto se sabía el 16, ¿por qué esperar tantos días? ¿Por qué no avisarle al partido, aunque sea una comunicación telefónica, un WhatsApp, algo que a los otros les haga por lo menos reaccionar? Bueno, ya sabemos que presentan documentos incompletos, ¿no? Usted mismo lo está diciendo. Pero mire usted, se han perdido días. Ha habido alguna diferencia de días, es cierto, pero ahora la decisión que asumimos dice puntualmente de que la fecha en que se emite la resolución es el momento en que el documento es llevado físicamente a mi despacho. Es decir, a mi escritorio en realidad llegó la fecha en que se emitió la decisión, señor Chinchay. En una organización de trabajo hay áreas, hay trabajadores, y en realidad yo en el momento en que el documento llegó a mi escritorio, inmediatamente lo saqué. Pero, ¿cuánto demoró de saberlo? El 7 de enero, ¿cuántos días pasaron para que llegue a su escritorio? Un promedio de 7 días hábiles, sí. Ahora, hay un tema. Para mí lo ideal es que los jurados electorales especiales trabajen con el propio personal que el jurado electoral especial seleccione. Es lo que a mí me parece lo adecuado, pero no sucede así, ¿no? Los jurados electorales especiales trabajan con el personal que selecciona el Jurado Nacional de Elecciones y contrata el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué pasó con el caso Urresti? Porque, a ver, en el caso Urresti, además, yo leí la resolución del Jurado Electoral Especial, con el señor Urresti ahí donde está sentado usted, y yo le fui leyendo los artículos. El señor Urresti evidentemente estaba molesto. Pero aquí yo noto más diligencia, es decir, lo que tiene que quedar claro, señor Carrasco, es que no parezca que contra unos es muy severo y contra otros no, en un contexto en el cual además las instituciones están a prueba. En el caso del señor Urresti, corrieron con los plazos, es más, la admisión fue pronta y diligente, y además se decía, oiga, no colocaron la sentencia, citaron el artículo 113 de la Ley de Organizaciones Políticas, sentencias ejecutoriadas, y decidieron excluirlo, y estaba fuera de fecha. Lo que sucede es que en el caso del señor Urresti decidimos excluirlo después del 20, es cierto lo que usted dice, porque nos basamos en una información que nos brindó la propia organización interna del partido, es decir, su propio partido nos brinda con un informe de su personero y nos dice en ese informe, nosotros tenemos una sentencia condenatoria, efectivamente ya quedó firme y estamos tramitando ante el juez la rehabilitación. Entonces, él nos dio toda la información, ya no necesitábamos que el Poder Judicial nos remita la contestación que le habíamos solicitado, porque al final no nos remitió a tiempo. Pero teníamos la información, entonces en esa información nos basamos, en la información que él mismo nos brindó. Es como una declaración de parte. Claro. ¿Para qué yo necesito una información del Poder Judicial si ya la recibo del propio órgano? Entonces esa es la diferencia con el caso del señor Mora. El caso del señor Mora sí es una información que llega del Poder Judicial y llega después del 20. En cambio, con el caso del señor Urresti, me basé con una información que el propio personero del partido la había proporcionado al jurado electoral, diríamos,
dentro del tiempo. ¿Cuándo supo usted del caso Urresti? ¿Cuándo se enteró usted del caso Urresti? Fuera del plazo electoral, ya nos enteramos. Fuera del plazo electoral. ¿Pero no se da cuenta que lo mismo pasó con Mora? ¿Fuera del plazo electoral? Fuera del plazo electoral, y ahí es donde, en ese caso, solicité al Jurado Nacional de Elecciones que retire al asistente jurisdiccional que no me dio cuenta de esas solicitud presentada por el personero en su momento. O sea, el funcionario no le avisó. ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvo que avisarle el funcionario sobre el caso de Urresti? El funcionario tenía un documento presentado 25 de noviembre del señor Urresti, el del señor personero. Y a mí me lo pasó en el mes de... ¿Diciembre? La fecha que salió la resolución. 8 de enero. 8 de enero, esa misma fecha. Por eso ahí en la resolución, en la parte introductoria, digo, con el informe del asistente jurisdiccional que me pone el documento en esta fecha, en mi despacho. Eso dice mi resolución. ¿Usted entonces toma conocimiento del caso Urresti el mismo 8 de enero? Del documento, el mismo 8 de enero. Del documento que ha presentado el personero, en el que me basé para sostener que existe una sentencia condenatoria del señor Urresti, el mismo 8 de enero. ¿Por qué? Porque el asistente jurisdiccional lo pone a mi escritorio recién el 8 de enero. Y si usted se enteró el 7 de enero del caso de Mora, ¿no puede usted excluir a Mora? No, es que, un momento, el caso del señor Mora llega a mesa de partes el 7 de enero, no a mi escritorio, a mesa de partes. ¿Cuándo llega a su escritorio? 16 de enero, la fecha misma en que... ¿Y no puede usted pedir la exclusión de Mora? No, pero tampoco la podía pedir. Desde el 20 ya era imposible con el caso del señor Mora. El 20 de diciembre ya era imposible. Ahora, entonces, lo único que queda es, respecto al caso de Mora, que uno, el Partido Morado presente completa la documentación, y dos, que el señor Mora vaya al Jurado Electoral Especial y retire su candidatura. Si él desea renunciar, que lo haga por el cauce formal que señala el reglamento, que es el único. Así es. Bueno, ahora, una pregunta que creo que es importante y justo me la estaba haciendo Renzo Rayardo, que viene más adelante. El sistema de cómputo de estas elecciones, ¿quién lo audita? ¿Quién lo va a auditar? No, siempre existe el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar por sus técnicos de redes de que el conteo se realice de manera dentro de lo que es el procedimiento normal. La responsabilidad es de la OMPE, pero la fiscalización es del Jurado Nacional de Elecciones, a través de nuestros fiscalizadores técnicos de redes. Empieza desde la verificación de la puesta a cero. La puesta a cero del sistema es un acto en el que están los fiscalizadores de redes del Jurado Nacional de Elecciones conjuntamente con los de redes de la OMPE. Solo para terminar, porque tengo aquí, digamos, esta documentación sobre el caso Urresti y me gustaría que quede muy claro. ¿Cuándo me dijo entonces que usted se entera del caso de Urresti? Para que quede claro. El 8 de enero. Ya. Correcto. Ya. Pero ¿por qué la resolución está escrita el 11 de diciembre? No, ese es el documento de ingreso de mesa de partes. Documentos de ingreso. Acá dice, declaración de hoja de vida del señor Daniel Urresti, de vida, 11 de diciembre del 2019. Este es el expediente, correcto. Sí. El expediente. Y usted se entera el 8 de enero. El 8 de enero es que emite usted la resolución. Me entero del escrito presentado por el personero, donde pone en conocimiento de la existencia de una sentencia condenatoria de difamación en contra del citado candidato. Sí, esto es del 11 de diciembre, que es el expediente que le presenta aquí el personero, Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, firma el señor Navarrete, ¿no?, que es de Podemos Perú, y usted emite el documento el 8 de enero. Qué complicada esta elección, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el balance que haría usted? Definitivamente estamos ante una elección en la que se han dado bastantes situaciones emblemáticas.
en casos de propaganda electoral también tenemos diversas situaciones que se han presentado, ustedes mismas las han hecho públicas. Y en el caso de neutralidad también se han dado situaciones peculiares y que hemos intervenido, y ahora vemos estos casos pues de exclusión, ¿no? Un candidato acaba de ser detenido del Frente Amplio, el señor Rosario Zúñiga, y el Frente Amplio pide que lo separen de su lista. ¿Eso se puede o no? Bueno, de detención todavía la norma habla de sentencia condenatoria. No, tiene una condena definitiva de 5 años. Ah, bueno. Al momento de la inscripción era procesado. La ventanilla, lo que me dicen también es que la ventanilla del jurado no está informando sobre procesados, cuando sí debiera. Ese es otro problema. ¿Y la hoja de vida pide información sobre procesos? La hoja de vida pide información sobre procesos. ¿Ah? Mire, justo lo demora. Lo que sucede es que nosotros no tenemos el acceso a las redes del Poder Judicial. O sea, nosotros no podemos saber por nombre quién tiene proceso judicial abierto o no. Pero le tienen que pedir al Poder Judicial. Exacto. Y el Poder Judicial buenamente lo que les entregue. Eso tiene que cambiar. Eso demora. Esto puede ser un buen ensayo, digamos, Indudablemente, para el 2021, para que no pasen estas cosas. Es decir, por ejemplo, este señor Rosario Zúñiga, del Frente Amplio, el Frente Amplio está pidiendo que lo separen de su lista. Dice el Frente Amplio, me han escrito, lo que dicen es que ahora lo que está detenido es por una condena definitiva de 5 años. Ahora. Es decir, durante el proceso hemos pasado de un procesado a un condenado. Y la ventanilla única del jurado no ofrece la información del procesado. Entonces, ¿en dónde estamos? Ese es el problema. Por eso yo planteaba de que se debe de tener acceso a las redes del Poder Judicial en estos procesos electorales. Eso va a agilizar enormemente y va a evitar las demoras. Muchos candidatos que tenían sentencias condenatorias han llegado a la información a destiempo y no hemos podido excluirlos. Bueno, señor Carrasco, le agradezco mucho por esta entrevista, gracias por las respuestas. Creo que es importante en aras de la transparencia, en un proceso, como usted bien dice, complejo, difícil, con un calendario muy apretado y con situaciones como, por ejemplo, las del Partido Morado respecto al señor Mora, que parecen truchas, ¿no? Porque si tienen que presentar la documentación, que la presenten completa. Y como usted bien está ratificando esta noche, la voluntad del señor Mora tiene que trasladarse e impregnarse, ponerse sobre un papel que debe estar dirigido a ustedes, cosa que no ha ocurrido. Técnicamente el señor Mora sigue siendo candidato Indudablemente está al Congreso de la República, sigue en carrera, fíjese usted, y hasta ahora nada. Gracias nuevamente, señor Carrasco. Bien, buenas noches, gracias. Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro. Con nosotros vamos a la pausa, venimos para conversar con Renzo Reyardo de Perú Patria Segura, y más adelante vamos a tener una mesa de candidatas al Congreso de la República, todas mujeres: Arlet Contreras del Frente Amplio, Alexandra Ames de Somos Perú, Leslie Chica de Alianza para el Progreso. Hablamos de Julio Guzmán, el caso es de necesarísima actualidad, pero también de violencia contra la mujer, porque nada está dicho.